Mi camisa dice ser Baduel no es un delito. Tenía 22 años cuando arrestaron a su padre, el general Raúl Isaías Baduel. 27 cuando detuvieron a su hermano Raúl Emilio en 2014. Y 35 años cuando se llevaron a Raúl Iván y Hosnars Adolfo en 2020. Su papá murió en prisión. Sus hermanos Raúl Iván y Raúl Emilio fueron excarcelados. Pero ahora ella lucha por la libertad de Hosnars Adolfo y de cientos de prisioneros políticos. Es la historia de Andreina Baduel y su familia. Seguiremos luchando, seguiremos alzando la voz. Es martes 23 de septiembre. Esto es Venezueling desde Venezuela, un podcast producido por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. La respuesta del régimen a quienes denunciamos es perseguirnos y asediarnos. Andreina está frente a la Embajada de España en Caracas. Extiende allí, en la acera, una pancarta negra con letras blancas y la frase que desde hace años repiten familias de opositores: liberen a los presos políticos. La acompaña un pequeño grupo de mujeres y hombres que tienen a hijos, esposos o compañeros encarcelados. Andreina no es ajena a todos estos casos. Con su experiencia de lucha familiar, se ha convertido en activista. Mi familia ha sido perseguida por más de 17 años y que la persecución empezó por mi padre, pero se ha extendido a diversos miembros de mi familia, usándonos como caso ejemplarizante de horror para tener silenciada y arrodillada a la sociedad. El papá de Andreina, Raúl Isaías Baduel, fue hombre de confianza del expresidente Hugo Chávez, el que comandó incluso la operación para regresar al exmandatario al poder cuando fue derrocado por un par de días en abril de 2002. ¡Que viva el general Baduel! ¡Que viva la Fuerza Armada Bolivariana! Para entonces, Baduel estaba al frente de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista del Ejército de Venezuela. Después de tantos años, Raúl Isaías. Su figura comenzó a tener mayor peso dentro del Estado tras ese episodio de abril de 2002. Fue designado comandante del Ejército y más tarde ministro de la Defensa. Pero sus cuestionamientos a la reforma constitucional promovida en 2007 por Hugo Chávez lo fueron apartando del gobierno. Noviembre 2007. ¿A qué socialismo se nos quiere llevar? ¿Por qué no se le dice al pueblo claramente hacia dónde se piensa conducir a la nación? Y entonces comenzó a denunciar persecución. Hoy, la persecución arrecia contra mi persona. Un año y medio después, el 2 de abril de 2009, Baduel fue arrestado. En estos momentos, como ustedes pueden observar, se están llevando en una camioneta una comisión del DIN al general Baduel. Andreina lo recuerda. Tenía 22 años, actualmente tengo 39 años. Y por supuesto que recuerdo que fue un momento impactante para mi familia, duro, doloroso, porque además nadie merece estar preso por pensar distinto. A su papá, Raúl Isaías Baduel, se le acusó y condenó a 8 años de prisión por corrupción, delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad. Luego de su detención, siguieron las de sus hijos, Raúl Emilio en 2014, y luego Raúl Iván y Hosnars Adolfo en 2020. Los tres por diferentes causas. Mi familia ha sido encarcelada, perseguida, asediada, torturada, aislada, incomunicada. La peor parte, la muerte de su padre en custodia el 12 de octubre de 2021. De hombre de confianza del chavismo a disidente político, el general Raúl Isaías Baduel falleció mientras estaba en prisión y, según la Fiscalía venezolana, de COVID-19. Lejos de cesar en sus denuncias, a Andreina le da fortaleza a continuar luchando porque la muerte de su padre no quede impune. Que su sacrificio no sea en vano, porque él murió luchando por su país y lo mínimo que yo puedo esperar en mi vida es que haya justicia en algún momento. Y en ese ir y venir, reclamando la liberación de su hermano y medidas humanitarias para quienes están presos en condiciones de salud críticas, Andreina dice ser acosada sin descanso por fuerzas de seguridad. Me he enfrentado a una persecución abierta, incesante, a asedio, a criminalización por pensar distinto.
tengo un asedio constante en mi residencia, lo que restringe mucho más mi movilidad. La persecución ha alcanzado distintos miembros de mi familia e incluso hasta llegado porque buscan silenciarnos y buscan quebrar nuestras voluntades. La semana pasada, su hermana Margaret denunció que encontró un dispositivo de seguimiento en su auto. ¿De qué se trata el dispositivo, amigo? Disculpa. Estamos haciendo una denuncia porque nos preocupa muchísimo lo que acaba de ocurrir. A Andreina le preocupa la suerte de su hermano Hosnars Adolfo, recluido en la cárcel de El Rodeo, donde dice ha estado sometido a aislamiento por meses. A Hosnars se le señala de ser parte de un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, conocido como Operación Gedeón, que, según autoridades, planeaba una incursión de mercenarios norteamericanos por las costas de Venezuela. En un video difundido por el oficialista Diosdado Cabello, se puede ver a Hosnars Adolfo esposado, mientras un agente de seguridad lo interroga. En el grupo vienen 2 norteamericanos, 2 gringos. Están detenidos. Están detenidos. ¿Cuál es dónde trabajan, qué hacen, qué son como ustedes? Ellos son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Esta cruzada le ha cambiado la vida a Andreina, como a otros tantos familiares de los al menos 800 presos por motivos políticos que se registran en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Si para cualquier venezolano es difícil vivir en Venezuela, para los que somos perseguidos mucho más. Tienes una vida condicionada, una vida que además está en zozobra, porque en mi caso mi hermano sigue preso y en unas condiciones inhumanas, y mi gran temor es que él pueda perder la vida en la cárcel. Entonces no hay momento de paz, por el contrario, la preocupación está siempre latente y te condiciona. No hay cumpleaños, no hay navidades, no hay momentos especiales porque tienes la vida condicionada al tener a tu familiar preso, que además es una prisión que se extiende a la familia. Esto es Venezueling desde Venezuela, un podcast producido y narrado por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Nos escuchamos pronto, o al menos eso esperamos.